¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Piensas estudiar en la universidad? ¿Qué carrera vas a pedir? ¿Tienes que estudiar algo que te dé dinero? Cuando termine de estudiar, habré cumplido con mis padres. Y es que el proceso de selección para estudiar tu carrera universitaria debe ser complejo en cualquier sitio. Existen sitios donde la posibilidad económica es muy importante para la elección de la universidad y existen otros donde, además de ser importante la parte económica, también es importante el nivel intelectual que tú puedas llegar a tener. Pero, ¿qué sucede en Cuba? En un país con un sistema aparentemente socialista, pero que aquí mismo se dicen llamar comunista, donde la universidad es gratis y donde el sistema educacional hasta la secundaria viene siendo gratuito y obligatorio. Tú te preguntarás si en un sitio como este hay facilidades o hay dificultades para el proceso estudiantil universitario. Yo hoy aquí te voy a contar un poco de todo. ¿Cómo escoges tu carrera en Cuba? ¿Qué condiciones tienes para poder coger una carrera universitaria en Cuba? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las opciones universitarias? ¿Qué piensa la familia al respecto de que tú seas universitario? ¿Por qué te digo que qué piensa la familia? Porque tú dirás, bueno, todo el mundo debe estar contento de que su hijo sea universitario, pero tenemos que recordar que estamos hablando de Cuba, un país donde la mayoría de los títulos universitarios están colgados en la pared. Y hoy también aquí te voy a contar el porqué de esto. Así que nada, señores, les invito a que se queden y disfruten de este video. Comencemos. Cuando naces en Cuba, el consejo más grande que escuchas desde que eres un niño es que algún día tienes que ser universitario porque esto te va a servir muchísimo en la vida. ¿Y hasta qué punto este consejo puede llegar a ser algo muy paradójico? Y es que pareciese que ese consejo nos lo dan nuestros padres para en un futuro emigrar. Sé que eso no lo vas a comprender, pero a lo largo de este video vas a ir entendiendo el porqué de esto que te digo, ya que verás el valor que tiene un título universitario en mi país. Como también esto, al menos en los tiempos en donde yo estudié, generaba cierto desafío para las personas a la hora de escoger una carrera que no fuera universitaria. Por ejemplo, un técnico medio o un obrero calificado, que viene siendo una carrera de oficio. Carreras en las cuales tú comenzabas a trabajar prácticamente siendo menor de edad, ya que esto te especializaba de manera técnica en alguna profesión. Hoy en día creo que estas cosas se manejan totalmente distinto, pero cuando yo estudié en la secundaria incluso existían cursos que eran para orientarte, convirtiéndote en un profesional universitario y no en un profesional técnico o obrero de oficio, cosa que generaba un estándar también a nivel social, donde era mejor visto aquel que terminaba en un preuniversitario o bachiller a una persona que escogía técnico medio o obrero calificado, que no necesariamente eran esos estudiantes que no tenían capacidades para llegar aquí. También existían casos, aunque eran menos, que escogían estas carreras producto a que tenían que empezar a trabajar para su familia o porque lo veían una mejor opción para poder adquirir un dinero más rápido que meterse 5 años de su vida estudiando una carrera universitaria. Sé que hoy en día esta visión ha cambiado totalmente y desde mi perspectiva me alegro mucho que esto suceda porque realmente se generaba cierta presión para aquellos estudiantes que quizás no podían llegar a obtener ese preuniversitario o bachiller y solamente podían quedarse como técnico medio y no valoraban esto que tenían o se sentían mal o presionados por sus padres porque no podían alcanzar el pre. Vamos a hablar un poquito al respecto sobre cómo era el sistema de escoger tu futura carrera o cómo el sistema de escoger tu futura enseñanza, si era preuniversitario, técnico medio o obrero calificado, en la secundaria. Cuando terminas la secundaria básica en Cuba, tienes derecho a escoger, como ya les expliqué,
preuniversitario, técnico medio o carrera de oficio, obrero calificado. ¿En qué consistía esto? El preuniversitario, donde estudias 3 grados de enseñanza: 10º grado, 11º y 12 grado. Cuando terminas 12 grado, gracias al pre, tienes la opción de escoger una carrera universitaria, que más adelante les explicaré cómo se llega a la carrera universitaria. En el técnico medio tenías la opción de hacer tu 12 grado en el técnico medio, pero realmente no incluía dentro de este el 12 grado. ¿Qué pasaba cuando escogías oficio o técnico medio? Que no tenías la posibilidad, la disponibilidad de un programa de estudio donde obtuvieses el 12 grado directamente. ¿Por qué? Porque sí existía la forma donde tú hicieses tu 12 grado en las llamadas escuela por la noche o escuela por el día también, no sé realmente en qué horarios era, pero tú podías obtener el 12 grado, pero no formaba parte de este programa. Y creo que tal vez la preocupación de los padres es que una vez que ya empezaras a introducirte en una carrera que te iba a abrir las puertas también para empezar a hacer algo por lo que ganases dinero, ya que producto a que estabas haciendo una carrera ya como tal, una profesión ya como tal, no el pre que venía haciendo como estudiar y ya, pues es muy probable que el hijo no decidiese seguir estudiando. Y ahí viene la frase que les expliqué al principio respecto a que prácticamente el consejo era para emigrar, y es que siempre te decían, recuerda que un 12 grado te va a servir muchísimo en otro país. Ustedes que están allá pueden decirme mucho mejor, pero por las personas que he conversado, las amistades que conozco, realmente es muy importante tener el 12 grado en cualquier país para poder ejercer muchos tipos de trabajo, o al menos tener cursos que competen tus conocimientos. Así que bueno, los padres realmente no estaban tan equivocados. ¿Por qué todo el mundo no puede acceder al preuniversitario? Porque a veces yo le hablo en tiempo pasado para poderlo ponernos en contexto de mi vivencia, pero realmente esto sigue siendo de la misma forma hoy en día. Era por un escalafón, algo totalmente normal. Aquí, al ser la educación gratis y aparentemente como un derecho de todo el mundo, de todos los niños, pues no había diferencias de acuerdo a temas dinero. Es decir, no es que tú podías pagar más para poder coger algo. Y dije aparentemente porque obviamente también existía la corrupción. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora aquí. Resulta que tú tenías que ir a un escalafón, y producto a este escalafón era que se te asignaba enseñanza en la que ibas a continuar en tu vida. Obviamente los primeros escalafones eran los que tenían derecho a las mejores ubicaciones, si funciona en todas las enseñanzas. Ahora, ¿qué sí sucedía? Era muy raro ver que uno de los primeros escalafones, por ejemplo, decidía coger un técnico medio, que eso también sucedía. Esto normalmente pasaba porque eran o personas muy inteligentes que lamentablemente su vida económica, la vida que llevaban su familia, sus padres, era muy baja, muy mala, y necesitaban ponerse a trabajar de inmediato. Con esto voy a explicarles, y es que hoy me dirán, bueno, ¿y por qué no se pone a estudiar en el pre y a lo mejor trabajar en una cafetería? Y es que antiguamente era muy raro los negocios privados. Cuando yo estudié en la secundaria, la privatización en Cuba, los negocios privados no estaban permitidos. Siempre hubo, pero realmente era un vacío legal y no estaba permitido. Y era muy raro que un negocio privado, como vamos a decir, floreciera, trascendiera, lograra permanecer, y aparte de eso, pues mucho menos iban a contratar a menores de edad. Esto es algo que sucede un poco después, cuando ya yo estaba estudiando cuando ya estaba estudiando en el pre, me parece, cuando yo estaba estudiando en el pre,
que ya viene como a arraizarse de verdad, como tal, a comenzar la privatización en Cuba de manera generalizada, pero en aquel entonces eso no pasaba. Entonces, pues, obviamente, coger el PRE para estas personas que tenían estos problemas económicos era una pérdida de tiempo. Cogían una de estas enseñanzas de oficios o técnicos donde podían empezar a trabajar, ya que empezaban a adquirir conocimientos técnicos desde un principio y, bueno, podían desenvolverse en otras áreas. Esto, para que entiendan, eran, por ejemplo, ser albañil, plomero, dependiente gastronómico, informático, pero a nivel técnico en cosas que tienen que ver con higiene y salud. La otra cara de la luna en este tipo de circunstancias pasaba cuando alguno de estos primeros escalafones pues se iba a ir del país. Ya ahí, sin lugar a dudas, pues esta persona normalmente escogía algún técnico medio o escogía algún obrero calificado o simplemente no escogía nada y no continuaba estudiando y pues entonces se iba del país. Esto sí sucede todavía, señores, pero hoy yo digo que el PRE no tiene tanta relevancia como lo tenía tiempos atrás. Y es que hoy la emigración es un factor primordial, pero aparte de la inmigración es el tema trabajo. Las personas necesitan ponerse a trabajar y tener tiempo para trabajar. Y es que además de eso, con el auge de los negocios privados y además la inmigración a nivel más excesiva, donde los jóvenes han tenido más posibilidades de poder irse producto a más dificultades que han ido existiendo y también dado a que ya podemos trabajar en ciertos negocios privados, porque antes, por más que tú quisieras irte, dependías totalmente de que a lo mejor tus padres pudiesen llevarte. Pocos eran los casos que podían, por medio de su propio dinero, lograr salir de este país. Pero ya hoy el cuento es totalmente distinto. Ahora, ustedes y yo vamos a acabar de llegar ya a lo que viene siendo el PRE. Vamos ya a entrar a la enseñanza donde tenías la disponibilidad para poder estudiar una carrera universitaria. Ustedes cogían el bachiller y a lo largo del bachiller, pues cuando terminabas tus 3 años de bachiller, recuerden que en Cuba son solo 3, tienes derecho a solicitar una carrera universitaria. La solicitud de esta carrera es de la siguiente manera que te voy a explicar ahora. La boleta funcionaba de la siguiente forma. Tú tenías el derecho a escoger 10 carreras universitarias. Tú ponías en orden 10 carreras en orden de prioridades, es decir, de la que más te gustaba a la que menos te gustara, pero todavía te gustara. Esto tenías que ser muy consciente. Antes de que te llegue la carrera, tú tienes que realizar unas pruebas de ingreso y si tu escalafón no es muy bueno, recuerda que puedes terminar cogiendo la 10ª carrera. Por ejemplo, yo puse en primer lugar arquitectura, en segundo lugar puse ingeniería industrial y en tercer lugar puse ingeniería civil. Luego de esto empecé a poner carreras que me gustaban muchísimo. Licenciatura en alimentos, también puse aquí contabilidad y así fui rellenándola. La 10ª mía fue muy curiosa porque en el número 10 puse realmente una de las carreras que más me encantan, pero había una cuestión con esa carrera y es que esta era psicología, pero pasaba algo, no se estudiaba en Camagüey y realmente yo la puse en 10 como para no sentirme mal de que no la había dejado de poner, pero no quería cogerla porque no quería viajar a otra provincia de Cuba y becarme en otra escuela. Y decirles de esto también que había que ser muy, pero muy consciente de lo que poníamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí también le estábamos quitando carreras a las personas. Si la primera carrera que nos poníamos no nos gustaba tanto y nosotros no rechazábamos esa carrera, ¿saben? Nos llegaba y ya, y después decidíamos rechazarla, normalmente hubo una persona que ya se le asignó la segunda carrera que había puesto porque perdió la primera por su escalafón, pero realmente pues tenía la posibilidad de cogerla ya que tú la rechazaste. No sé si me comprenden muy bien, pero como que había que ser muy consecuente en llenar tu boleta de lo que realmente a ti te gustaba. Como también venían las siguientes 2 carreras: medicina, este lapicero está muy malo, y educación, o lo que vendría siendo maestro. Empecemos por educación o maestro. Siempre te decían que en el lugar que tú pusieses esa carrera te iba a llegar. Y es que es una carrera que lamentablemente en nuestro país hay un déficit grandísimo. Sí, señores, aquí el tema de los maestros es muy negativo. ¿Y cuál es la razón?
principalmente monetaria y de reconocimiento. No se le da el valor necesario que conlleva un maestro. Y el profesorado, la educación normal, como se dice en algunos lugares, el magisterio, pues se paga muy mal en Cuba y realmente nadie quiere como someterse al sacrificio que conlleva ser un profesor para luego ser muy mal remunerado. Por esta razón, lo que hace el sistema educativo de Cuba cada X tiempo es que pone esta carrera prácticamente fácil, a la mano. Le quita las pruebas de ingreso para que todo aquel que no quiera estudiar, que no quiera realizar las pruebas de ingreso, o para toda aquella persona que ponche las pruebas de ingreso, tenga la posibilidad de ser profesor. Y también en algún momento le quitaba la opción de servicio militar obligatorio a algunos varones. No tenían que someterse al servicio militar y por lo tanto también era una vía factible para aquellos varones que no querían pasar el servicio. Como se pueden dar cuenta, estrategias que utilizaban aquí el gobierno o el sistema educativo para poder adquirir más maestros, producto a que cada vez tienen menos maestros. Y esto es algo que, les digo la verdad, desde mi perspectiva, no va a tener solución. Muchos de estos profesores, pues, que la cogían de esa forma fácil para tener ese título universitario que, como ya les dije, nuestros padres nos decían que era muy pero muy importante, o nuestros padres nos dicen que son muy pero muy importantes, dejan el magisterio, dejan el profesorado cuando ya logran resolver otro trabajo que le da mucho dinero, o cuando logran emigrar, o cuando sea, ¿saben? No es algo como que ya quedan muy pocos profesores que se van a quedar eternamente en este nivel de educación. Es una profesión en Cuba, tristemente, que les falta profesionales y que les va a seguir faltando profesionales. Ahora vamos para Taratatán, medicina. Recuerdo cuando llegué a mi casa y dije que quería estudiar arquitectura, o que iba a poner arquitectura en primer lugar, donde empezó una diversidad de opiniones de lo que cada persona de mi familia quería que yo estudiase. Algunos guiándose por sus gustos personales, realmente lo que les gustaba de toda la vida, otros por lo que estudiaron y de lo que se sentían muy orgullosos, pero la mayor parte guiándose por lo que iba a tener mejores posibilidades de vida. Y ahí estaba, señores, medicina. Siempre era, ¿por qué no estudias medicina? Que tienes opciones de admisión, que tienes opciones de ganar mucho más dinero. En el tiempo que yo estudié en la universidad, se ganaba 300 pesos de salario, todas las personas, todos los ingenieros, los licenciados ganaban 300 pesos de salario. Pero los médicos en aquella etapa acababan de subirle el salario como una manera también de intensificar esta manera de reclutar o de obtener más médicos, ya que siempre se han generado estrategias o factores para poder adquirir más profesionales de esta esfera, y la medicina también tiene una explicación del por qué. Entonces, pues, ¿qué me decían algunos tíos, abuelos? Pues, no seas boba, coge medicina. ¿Por qué no pides medicina? Bueno, yo realmente les digo, es una profesión muy hermosa, pero hay que tener una vocación muy grande. Por la parte humana, yo creo que me sentiría muy identificada y soy una persona que siempre me encantaría ayudar, pero ustedes saben cómo yo soy muy cobarde con el tema de las cosas médicas y todo eso, y creo que si me hubiera vuelto médico me hubiera vuelto loca, porque no me creo capaz de poder enfrentar esta situación y esos miedos que tengo yo. Pero realmente, ¿sabes? Yo digo que todas las profesiones son hermosas y todas las profesiones son importantes, pero no era lo que me gustaba, pero realmente tampoco era como yo pensaba en aquel momento. Yo pensaba con la ilusión de voy a estudiar lo que me gusta, mientras existían otras personas que pensaban, ok, estudia lo que te gusta, pero estudia lo que te va a dar dinero. Y este mismo pensamiento fue la gotita necesaria, la gota que derramó el vaso para que muchas personas estudiaran aquí en Cuba medicina. Los médicos para Cuba son primordiales. Aparte de que la medicina es importante para el mundo entero, saben, para cualquier país, es importante porque los médicos sirven aquí de intercambio humano. Bueno, no recuerdo si ese es el término me parece un poco feo, pero creo que era el término. Pero bueno, para que ustedes entiendan, los médicos que se mandan de misiones a otros países también le dan requisitos a Cuba. Eso es un intercambio, se mandan esos médicos y a Cuba entonces se manda dinero, se paga por eso o se paga con otras formas de bienes, pero entra dinero, entra muchísimo dinero. Esos médicos no ganan todo el dinero que supuestamente está estipulado, porque un dinero va
para ellos, esos médicos, y otro dinero va para el sistema de Cuba, para el gobierno. Es decir, lo que gana el médico es mucho más bajo de lo que debería ganar realmente o de lo que está estipulado en su contrato. El médico es altamente necesario. Entonces medicina también era una carrera muy fácil de coger, pero muy fácil de coger, que también le quitaban el servicio militar a los varones. Aparte de que le quitaban el servicio militar a los varones, los cortes de escalafón eran prácticamente el mínimo. Para que entiendan lo que es un corte de escalafón, es dónde es la nota más baja, cuál es la nota más baja que puedes coger tu carrera. Por ejemplo, cuando yo estudié arquitectura, la nota más baja fue 92,85. Un ejemplo, esto es un ejemplo porque ya no lo recuerdo, en base a 100. Pero medicina era, por ejemplo, 84. La nota más baja que se podía coger para coger cualquier carrera. ¿Por qué? Porque necesitaban más médicos. Aparte de eso, era la carrera que más plazas tenía. Siempre he sido del criterio que tiene sus desventajas grandísimas, porque lamentablemente muchas de las personas que cogían medicina, como también la hacía o para no pasar el servicio militar, o para un futuro poder irse de misión, o para en un futuro poder ganar más dinero, en algún momento pues no tenían la vocación. Y creo que es una carrera que necesita muchísimo la vocación. Entonces, cuando iban por segundo año o tercer año, tenían que dejar lamentablemente la carrera o ponchaban porque realmente no servían para esto. Yo no me sé la estadística, pero estoy seguro que de la cantidad de plazas que entran cada año de medicina, a tercer año llega por lo menos, no sé, un 70% de las personas que empezaron estudiando. Y eso es por ponerle una cifra alta, porque realmente no tengo las estadísticas. Pero lamentablemente es una realidad. Además del sacrificio que conlleva, por lo menos hoy en día, estudiar esta carrera, donde estamos en un país donde los insumos médicos son muy escasos y donde hay muchos problemas con el tema de los medicamentos. Así que realmente como que esto tenía su lógica, antilógica, porque después perdían mucho, pero mucho personal. Algo muy importante que no puedo olvidar explicarles, y es que las personas que estudian un técnico medio y también un obrero calificado también pueden ser universitarios, solo que para esto tienen que someterse a unas pruebas de ingreso, pero antes de eso tienen que tratar de obtener su 12 grado, o tienen otras opciones, como es el caso de la Orden 18, que no sé explicarles bien, pero viene siendo como dentro del servicio militar tienes la opción de poder estudiar una carrera universitaria, que no estoy muy clara, pero creo que al final esta carrera universitaria terminas perteneciendo igual a la parte militar. Pero bueno, es una oportunidad que te dan para poder ser universitario. En el caso de estas personas, como no estudias en un pre, pues tienes que someterte a estas pruebas de ingreso yendo a la universidad, entrando dentro de una plantilla donde tú también eliges la carrera que tú quieres, pero en este caso, en vez de 10 carreras dentro de la boleta, solamente tienes la opción de ir directamente a hacer las pruebas de ingreso para la carrera que tú quieres obtener. Es decir, tú escogiste arquitectura y vas a hacer las pruebas de ingreso para arquitectura. Haces las pruebas y bueno, si la obtuviste, pues ya, comienzas en tu carrera universitaria. Al final, me embullé a estudiar arquitectura y mi título también terminó en algún momento en una pared y luego enrollado en un papelito, porque tuve que hacer uso de este para llevarlo a la embajada para estudiar en otro país, lo que al final no se dio. Entonces vamos al punto más importante. ¿Qué tan valioso es tener un título universitario en Cuba? Y es que probablemente estas dos serían las preguntas del millón de pesos. ¿Qué pasa después que te conviertes en universitario en Cuba? Y número dos, ¿por qué cada vez menos personas tienen interés por hacerse universitarios? Antes de continuar hablando, les quiero mostrarles, miren señores, esto es un dulce de Cuba. Díganme ustedes cómo le llaman en su país. Aquí nosotros, déjenme mejorar un poco el tema de la luz.
Aquí nosotros le llamamos masa real. A mí me encanta. Miren cómo es. Viene siendo de harina y tiene como mermelada de guayaba en su interior. Es una vida. A mí me fascina. Mira, recuerden, se llama masa real en Cuba. Creo que es un dulce que se come muchísimo aquí y que lo comíamos mucho cuando niños. Esto lo que costaba era $1 cubano. Hoy cuesta 35, 40, incluso en algunos lugares 50 pesos. No sé si en sus países se hace. Luego que terminabas de graduarte de la carrera que tú escogías, pues tienes la posibilidad de elegir una vez más plazas donde te van a ubicar. Estas ubicaciones siempre van a ser del Estado. Tú no tienes ubicaciones privadas, tú tienes ubicaciones del Estado. ¿Por qué? Porque tú tienes que cumplir con algo que se llama servicio social. En las mujeres son 3 años, producto a que nosotras no pasamos servicio militar. Y en los hombres, obviamente, por la misma razón, porque ellos sí pasan servicio militar, pues son 2 años. Es el que le da validez a tu título universitario. Y de alguna forma vendría siendo lo que pague el tiempo que tú estudiaste gratuitamente y todos los recursos que invirtieron en ti por los que tú no tuviste que dar ni un centavo. Pero vamos a ver cuánta gratitud realmente hay dentro de esto. Cuán poca dificultad realmente existe en lo que viene siendo la educación gratuita. Y es que, por ejemplo, en mi caso, yo estudié una carrera que yo estudié arquitectura. La arquitectura conlleva un proceso de estudio donde empiezas trabajando de forma manual y terminas trabajando en máquinas. Es decir, comenzamos haciendo diseños y proyectos que son a nivel de la mano, ¿sabes? Dibujando a mano alzada, que es como se llama. Y terminamos trabajando en computadoras estos mismos proyectos. Pero toda esta mano alzada conlleva criterios de diseño donde tienes que utilizar colores, donde tienes que utilizar ciertos materiales, ¿saben? Herramientas necesarias para poder hacer tus planos, tus dibujos, tus bocetos, todas estas cosas. Cosas que en algún momento también te los daban, pero que eventualmente dejaron de dártelas. Y te daban, por ejemplo, un pote de pintura de color negro y de color blanco, por ponerles un ejemplo, para todo un aula de más de 50 estudiantes. Y entonces tú dices, bueno, en otro país obviamente no hay gratitud, lo tienes que comprar. Ok, resulta que eso, encontrarlo en Cuba es sumamente difícil y a un costo muy elevado. Así que realmente era una dificultad extrema para todos aquellos que obtienen esta carrera y que no tienen posibilidades económicas. Aparte de eso, cuando ya empiezas a trabajar en las máquinas, existe otra problemática. Todo el mundo no tiene computadora y aparte de que todo el mundo no tiene computadora, pues el que la tiene no siempre tiene la computadora que se requiere para poder trabajar en los programas que necesita la arquitectura. Esto ya se convierte en otra dificultad. La escuela también tiene computadoras que tampoco tienen un gran nivel, pero que se supone que deben correr los programas, pero normalmente son esas computadoras para toda una universidad, señores. Ustedes se imaginan eso. Así que es por tiempo, no es que tú quieres ir a hacer tu proyecto y ya, como tal, se complejiza muchísimo el proceso para quienes realmente no tienen posibilidades económicas. Entonces, qué gratuito y qué tan igualitario llega a ser cuando ciertas carreras y ciertas cosas exigen requisitos que evidentemente, de acuerdo a las diferencias económicas, no va a poder resolverse. Y lo peor aún, son cosas que tienes que cumplir en tu carrera y superar, porque si no, no estás logrando en la parte que tu profesión necesita. Entonces analízalo bien, analiza bien lo que te acabo de preguntar respecto a la gratitud y los materiales y todas estas cosas y déjame por ahí tu comentario. Ya una vez que te gradúas, que nos quedamos en la parte del servicio social, tienes que pagar tu carrera. Sé que muchos me han dicho que esto sucede en otros países del mundo. Y para contarles de Cuba, tu título no es legal dentro del país. Tú puedes legalizar este título y llevarlo hacia otro país y homologarlo o las formas en las que tú puedes convertir este título legal, que realmente no la sé. Pero en Cuba sí no es legal. Es decir, tú saliste de la universidad, lo legalizaste, te fuiste al mundo entero, pero en tu país no puedes trabajar más como esa profesión. Tú tienes que cumplir con ese servicio social, así sea de aquí a 10 años. Si tú quieres regresar a este país y trabajar, si yo quiero trabajar como arquitecta, después de 5 años tengo que cumplir con mi servicio social. Si no cumplo con mi servicio social, no puedo trabajar como arquitecta. Me pueden contratar alguna empresa privada para que yo le haga un plano, pero yo no puedo firmar como arquitecta porque realmente ante los ojos legales de este país no lo soy. Sin embargo, tu título en otro país tiene legalidad. Es decir, tú vas al Ministerio de Exteriores, legalizas tu título, en tu título te ponen detrás que tú sí te graduaste de eso, que tú realmente sí eres de esa profesión y ya. En otros países haces los procederes necesarios que conllevan para que ese título tenga alguna funcionalidad o para que puedas estudiar, como en mi caso, por ejemplo, hacer un máster o hacer cualquier otro tipo de trabajo. Como para contratos de trabajo, para lo que sea, sí puede ser. Entonces, no era solamente el consejo de tus padres
también el sistema de aquí educativo está creado para que tú puedas terminar cogiendo ese título, pegándolo en la pared e irte para otro país y empacarlo en tus maletas. Y pues al final todo termina en la misma palabra, emigrar. Y es esta una de las razones por la cual hoy no tantas personas quieren ser universitarias. Y es que el concepto anterior de que un título universitario era sumamente importante se redujo a que un 12 grado era sumamente importante para poder hacer ciertos tipos de trabajo en otros países para lograr salir adelante y luego tratar de formarte en tu sueño. Y a su vez también empiezan a desarrollarse los negocios privados, como ya les expliqué en algún momento del video, y los jóvenes empiezan a encontrar opciones de ganar un dinero mucho más rápido y más fácil que esperar unos 5 años de estudio para poder ganar algo que en estos momentos solamente son 3.800 pesos, que vienen siendo $10, pero que anteriormente eran igual 380 pesos, que también tenían el mismo valor de unos $10. Así que como tal, el problema monetario del salario en Cuba ha existido siempre. Y la problemática hoy se desarrolla de otra forma, donde ¿qué hacen los jóvenes? Cuando terminan el 12 grado deciden dejar de estudiar y se enfocan en tratar de reunir el dinero suficiente para poder emigrar, o terminan sus estudios universitarios, cuelgan el dichoso título en la pared y hacen lo mismo, tratar de reunir dinero que ya vinieron reuniendo durante la universidad, ya que existen otras opciones laborales, y emigran o buscan opciones para legalizar estos títulos, para realizar másters, cursos universitarios, cualquier cosa para lo que te sirva ese título universitario. Y es de esta forma que hoy se emplea esto, pero al final es una triste historia. Es decir, al final es un título que no tiene valor. Claro, el conocimiento, como yo siempre digo, siempre es importante y siempre tiene validez. Y yo estoy muy orgullosa de haber estudiado arquitectura, porque aprendí muchísimo y porque además de eso creo que hoy cambió mi visual, no solo respecto a las cosas que tienen que ver con la arquitectura, sino respecto a conocer personas de otras carreras, con otros pensamientos. Es decir, a nivel social crecí muchísimo, pero es muy triste no poder ejercer tu carrera. Claro, me dirás, pero es elección propia, Sofía, porque tú tienes la opción de hacerlo. Sí, pero tengo la opción de hacerlo por solo $10 mensuales, que realmente no es lo suficiente para poder subsistir. Y es verdad que uno se pregunta, bueno, y los padres lo hacían. Tiene que ver un poco con las convicciones y el contexto, y con un poco ir abriendo los ojos. Anteriormente no existía el internet, no existía la información, quizás éramos menos ambiciosos, pero creo que el cubano no sabía lo que era soñar. Creo que sabía hasta un punto, pero pensaba que estaba cumpliendo su sueño. ¿Cuál era el sistema? Estudio, me gradúo, trabajo toda mi vida para el Estado, vivo normal, entre normal y mal, pero realmente pues tengo cosas básicas que desde mi perspectiva son buenas, como por ejemplo una libreta. Esto es poniéndoles un ejemplo del pensamiento anterior. Por ejemplo, una libreta de abastecimiento que me dan algunos productos muy económicos, tengo otros productos que puedo adquirir de manera económica aunque no sean muy buenos, y te quedabas en ese mismo estancado, en ese mismo pensamiento. Pero resulta que la generación ha ido avanzando, el internet llegó a Cuba, con el internet llegó darte cuenta de cómo era el mundo, de la posibilidad que tenían las personas de soñar, de la posibilidad que tenía una vez que tú lograbas como introducirte dentro de lo que realmente tú habías estudiado, y el valor que tiene lo que tú habías estudiado para el mundo entero y que no lo tiene aquí, y cambió totalmente la perspectiva de la juventud. Así que por eso, para terminar el video, quiero preguntarte a ti, ¿qué crees de todo
esta historia que les vengo contando con el tema de las universidades o estudiar una carrera universitaria en Cuba, si realmente aconsejarías a un hijo tuyo que lo haga solamente por el mero hecho del conocimiento o por la validez o el funcionamiento que pudiese tener tanto ese conocimiento como ese título en otro país, que ya eso es otra historia bien larga porque es bastante complicado hacerlo funcionar, o simplemente le dirías que no estudiara la universidad y se pusiese a trabajar para en un futuro tomar la decisión de irse. Déjame tu comentario, qué piensas y qué crees realmente de toda esta situación. Espero que les haya gustado el videíto, espero que hayan aprendido muchísimo, que era realmente el objetivo, y es obvio que quedan muchas cosas por explicar, que es demasiado complejo. Creo que todo lo que sea alrededor de cualquier país, pero más específicamente Cuba, que es un país demasiado especial, es bastante difícil y se quedan siempre cosas por decir. Por eso siempre les digo que siempre se pueden hacer segundas partes guiadas por las preguntas de ustedes, por las dudas que tienen, como también ustedes en los comentarios pueden abordar lo que sea que falte y que yo dejé pasar, porque obviamente no soy tampoco una máquina. Nada, espero que les guste, los quiero mucho y nos vemos pronto. Ay, si no lo saben, porque ustedes me han visto en varias posiciones, para todos los lados he tenido que ir caminando en muleta, así que creo que ha sido un video con mucho sacrificio. Los quiero mucho y chao.